buenas tardes. Vamos a continuar con esta enseñanza sobre el bautismo. Con la tercera parte, ya para terminar, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya en la primera y segunda parte veíamos lo que es el bautismo y para qué sirve. Veíamos que el bautismo es un sacramento muy importante, pues el mismo Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, además la Iglesia Católica dice que existen diferentes tipos de bautismo, que vamos a ver. Pero la Iglesia Católica cree que existen varios tipos de bautismo. Es porque por allá en el año tal se le ocurrió a un papa decir eso. Claro que no. La Iglesia cree esto es basándose en las Sagradas Escrituras. Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo le empezó a hablar a Santiago y a Juan, y vemos que Santiago y Juan le llegan a pedir a Jesús los puestos para sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino de los cielos. Y el Señor les dice: ¿es que acaso vosotros beberéis la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen que sí. Y Jesús les dice: ciertamente que sí la beberán, pero serán capaces de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 38, léanlo. Por eso es que Jesús, allá en el monte de Getsemaní, decía: Padre, aparta de mí esta copa. Cristo sabía que lo que seguía era la crucifixión. Jesús está hablando de un bautismo, pero ya no solo en agua, sino de un bautismo en sangre. Por eso es que la Iglesia Católica cree que existe un bautismo de sangre y que existe también un bautismo de deseo. Es decir, yo deseo ser bautizado, pero me muero antes de lograrlo. Yo quedo bautizado por ese deseo que tenía de bautizarme. Por ejemplo, los hermanos separados dicen que el ladrón arrepentido se salvó sin bautizarse. Nada más falso que eso. Claro que el ladrón se bautizó. Se bautizó con el bautismo de sangre y además con el bautismo de deseo. Si él se hubiera salvado de esa cruz, lo primero que hubiera hecho hubiera sido ir a bautizarse. Porque él creyó en Jesús, se reconoció pecador delante de Jesús y lo aceptó, y Jesús predicaba un bautismo. Entonces es seguro que ese ladrón lo primero que hubiera hecho hubiera sido ir a bautizarse. Todo este tema del ladrón arrepentido lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Léanlo, lean ese texto completo que es hermoso. Otro ejemplo, la época de la persecución contra los cristianos en los primeros siglos. Resulta que muchos se convertían al cristianismo, pero para bautizarse llevaba todo un proceso. Y en muchos casos no alcanzaban a bautizarse, sino que eran martirizados antes de recibir el bautismo. Y entonces la Iglesia confesaba que habían sido bautizados en su sangre. Es decir, en el momento que eran decapitados o devorados por las fieras, ellos recibían la gracia sacramental porque deseaban ser bautizados. Es lo que los católicos conocemos como bautismo de deseo o bautismo de sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para muchos hermanos no católicos casi que están diciendo que Jesús se equivocó, porque según lo que leíamos allá en el libro de Teología Bíblica Sistemática, este libro que es como una especie de catecismo de los protestantes, veíamos que ellos dicen que el bautismo no es necesario para la salvación,
Pero según dice Jesucristo, es necesario renacer del agua y del Espíritu. Sí es necesario. Ahora hay que hacer una aclaración, porque cuando nosotros decimos que es necesario, no estamos diciendo que todos los que han muerto sin bautizarse están en el infierno, no. No estamos diciendo eso, aclaro. No estamos condenando a todos los que se han muerto sin recibir el bautismo, porque la Iglesia Católica confiesa que es necesario el bautismo, pero ¿para quiénes? Para aquellos que han creído en Cristo, para nosotros. Para nosotros es necesario, porque Cristo lo enseñó. Así para nosotros es un requisito, porque fue el mismo Señor Jesús el que lo enseñó. Para alguien que vivía por allá en la India y no conocía del Evangelio, o en algún lugar del mundo donde se profesaba otra fe, a ese Dios le va a juzgar según la ley del corazón, como lo dice Romanos 2:15, leo, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Palabra de Dios. Entonces miremos que Pablo está diciendo que es nuestra propia conciencia la que nos va a juzgar. Será nuestra propia conciencia la que nos va a decir lo que está bien o lo que está mal. Nosotros, así como tenemos el deber de bautizarnos por haber creído en Cristo, también tenemos algo especial, y es que con el bautismo recibimos la gracia, es decir, la fortaleza espiritual para alcanzar la salvación. En otras palabras, cuando Dios nos ve a nosotros como bautizados, nos ve como a sus hijos adoptados. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Por eso decimos que el bautismo nos une y nos hace uno con Cristo. Entonces, todos los que no hayan conocido el Evangelio, no podemos decir que estén condenados, no. Pero alguien que ha recibido el Evangelio y que sabe que la Escritura dice que el bautismo es necesario para la salvación, y rehúsa a bautizarse, se condena sin duda. Y no porque la iglesia lo condene, sino porque él mismo, sabiendo lo que Jesús enseñó, se aparta de su camino y no lo acepta. Rechaza la enseñanza de Jesús. Yo creo que ese está en verdaderos problemas para entrar al cielo. Ahora bien, cuando un católico le saca a un protestante este texto, donde dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, le va a decir que es que Jesús ahí no está hablando de las aguas del bautismo. Ellos dicen que no, que Jesús ahí está hablando es de las aguas espirituales, que dice que Jesús está hablando de los ríos de agua viva. Pero si analizamos este texto, donde aparece el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, si analizamos este texto completo, vemos que comienza en el capítulo 3, versículo 1 de Juan, y ese diálogo con Nicodemo se extiende hasta el versículo 21. Hay que leerlo todo completo para poder entender, y luego pasar al versículo 22, leámoslo. Juan capítulo 3, versículo 22, leo. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Palabra del Señor. Ahí podemos ver que Jesús no predicaba, Jesús actuaba. Jesús no hablaba mucho del amor, Jesús amaba verdaderamente. Jesús no predicaba del bautismo, Jesús bautizaba y les enseñó a los apóstoles a bautizar. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las objeciones protestantes. Vamos a ver si el bautismo debe ser trinitario o en nombre de Jesús solamente. Resulta que dentro del protestantismo existe una serie de grupos llamados unicitarios y también algunas sectas como la Luz del Mundo que afirman que el bautismo cristiano válido debe ser solo en nombre de Jesús, basándose en estas citas que encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles, que son Hechos 2:38, Hechos 8:16,
Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Ellos, basándose en estas citas que hablan del bautizar en el nombre de Jesús, estas sectas creen en la unidad de Dios. Es decir, ellos afirman que no hay Trinidad. Ellos dicen que solo existe una persona que es Dios. Esta es una antigua herejía de Sabelio del siglo II y siglo III. Con esto, estos grupos quieren negar el texto trinitario de Mateo 28, 19 y 20, que dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Aquí, viendo y comparando estas citas, surge la pregunta: ¿el bautismo debe ser trinitario o solo en el nombre de Jesús? Vamos a responder a esta pregunta con 3 argumentos. En la Escritura, nombre significa autoridad de. Esto significa que cuando se bautiza en nombre de Jesús, lo que se está haciendo es con la autoridad de Él, o sea, la misma que Él confirió a sus apóstoles. Y para el ejemplo, vamos a Mateo 18:5, leo: y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra del Señor. Yo creo que nadie piensa que en nombre de Jesús te recibo. Es una frase que debemos decir antes de recibir al niño. Es en el amor, en la autoridad de Cristo. Y si vamos a Mateo 18:20, dice: pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Entonces miremos que se reúnen es en la autoridad, recuerdo de la persona de Cristo. Y si vamos a Mateo 24:5, dice así: cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Palabra del Señor. Aquí claramente se habla de falsos apóstoles que usarán una falsa autoridad dada por Cristo para engañar a mucha gente. Es una cita muy clara que se refiere a la autoridad de Cristo. Si vamos a Hechos 3:6, vemos que dice, leo: pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Palabra de Dios. Eso significa que con la autoridad y el poder que Cristo les confiere a los apóstoles, ellos hicieron el milagro para que el cojo anduviera. Esto significa actuar en la autoridad de, en su nombre. No es una simple frase o fórmula. Podemos ver en este claro ejemplo que se refiere a la autoridad de Cristo. Cuando hablan del nombre de Jesús Nazareno, si vamos a Hechos 4:7, dice: mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles: ¿con qué poder han hecho ustedes eso? Esta es una cita bastante clara y evidente. Le preguntan con qué autoridad, con qué potestad están ellos predicando. Y para eso Lucas usa la fórmula potestad o con el poder de quién. A lo cual responde Pedro. Vamos a Hechos 4:10, leo: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Palabra de Dios. Dice Pedro a los que lo estaban interrogando: con la autoridad del Nazareno hemos curado al enfermo. Claramente vemos entonces que cuando en la Escritura se habla de bautizar en nombre de, es simplemente bautizar con la autoridad de, o sea, con la autoridad que Cristo les dio. Recordemos que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
palabra del Señor. Y Marcos 16, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Si analizamos bien todos los pasajes que hablan de bautizar en el nombre de Jesús, vemos que no trata de una fórmula bautismal válida, pues si ponemos cuidado nos damos cuenta que son ligeramente diferentes. Unas dicen en el nombre del Señor, otra en el nombre de Jesús, otra en el nombre del Señor Jesús. Además, ninguno de esos bautizos se produce en ese momento, sino que se da una orden de bautismo para un futuro o del pasado. Por otro lado, cada uno de esos mandatos del bautismo es de diferentes apóstoles. Por tanto, o concluimos que cada apóstol bautizaba de una manera diferente, o concluimos que no se realizó el bautismo en ese momento y solo se referían a la autoridad concedida por el Señor para que bautizaran. En Hechos 19:5, el que manda a bautizar es San Pablo, y es para diferenciar del bautismo de Juan, como bien lo dice en el versículo 3. Entonces lo que podemos ver es que no es una fórmula bautismal, sino que se refiere a la autoridad o autor del bautismo, que es Jesucristo. Recordemos lo que dice en Juan 4, 1, 2, leo. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Si vamos a lo que decía en Hechos 8:16, nos indica que ya Felipe les había bautizado. Si lo leemos desde el versículo 12 nos damos cuenta. Por eso dicen el bautismo en nombre de Jesús. Es un bautismo que habían realizado anteriormente. No es una fórmula bautismal, pues ya habían sido bautizados antes por Felipe. Entonces, estas citas no sirven como argumento unicitario. Entonces, lo que vemos que pasaba en Hechos 10:48 y en Hechos 2:38, ahí vemos es que Pedro manda a bautizar. No nos dice que se bautizaran inmediatamente. Además que en una dice en nombre del Señor Jesús y en otra dice en nombre de Jesucristo. Por lo cual vemos que no era una fórmula bautismal, pues en ambos casos el apóstol usa diferentes palabras. En ambos casos se está mandando a bautizar. No se bautiza en ese instante. Además, en Hechos 2, antes de bautizarse, deben arrepentirse, lo que clarifica aún más que el bautismo fue posterior a la predicación de San Pedro. Debemos tener en cuenta lo que leíamos en el texto de Hechos 19:1-5, donde se nos dice: había en ese tiempo un bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El hablar de bautizar en nombre de Jesús es para diferenciarlo del bautismo de Juan. Recordemos que en ese tiempo aún existían personas que habían sido bautizadas por Juan. A lo largo de la Escritura se nos recogen textos que hablan del bautismo de Juan, y en tiempos de las primeras iglesias aún había gente bautizada por él. Hechos 1:5, Hechos 10:37, Hechos 11:16, Hechos 13:24, Hechos 18:25 nos hablan del bautismo de Juan. Por tanto, es lógico diferenciar entre el bautismo de Juan y el de Jesucristo, pues el de Jesús era y es más pleno y completo, ya que te daba y te da el Espíritu Santo, te incluía en la iglesia, te hacía pertenecer a Cristo. El bautismo en nombre de Jesús significa que nos incorporamos a Cristo como un nuevo nacimiento, como un nacer de nuevo, como está explicado en la carta a los romanos, allá en Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces vemos que de esta manera somos parte de su cuerpo, que es la iglesia.
tan mencionada en otros pasajes de la Escritura que ya hemos visto en otros temas, y tan necesaria para la salvación. Es decir, eso vendría a decir que el bautismo en nombre de Cristo quedamos incorporados a su cuerpo. Por lo tanto, nuevamente es una expresión para indicar la incorporación de los fieles a la iglesia y no una fórmula bautismal. Como podemos ver en la Escritura, encontramos varios casos de bautismos, pero no se indica en ellos la fórmula bautismal. Vamos otra vez a Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Entonces miremos que incluso antes que Cristo muriera, ya se bautizaba la gente, mas sin embargo, no se dice que el bautismo fuera en nombre de Cristo. Vamos otra vez a repasar 1 Corintios 1:16. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Miremos que San Pablo habla de haber bautizado a la familia de Estefanas, pero no dice la fórmula bautismal que usó. Repasemos también Hechos 16:33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. En este ejemplo también vemos otro bautismo de toda una familia, pero no se dice que se pronunciaran las palabras yo te bautizo en el nombre de Jesús. Simplemente dice se bautizaron. En todos estos casos se nos muestra claramente que el bautismo no se realizó en nombre de Jesús, sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como vemos claro que lo manda Jesús allá en Mateo 28:19, que dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que en este pasaje sí Jesús dio una orden clara de cómo debían bautizar. Eso sí se trata de una fórmula bautismal válida. En esta cita sí podemos ver y encontrar la verdadera fórmula del bautismo de los cristianos. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que decía la iglesia primitiva del bautismo. Miremos que nos dicen los primeros padres de la iglesia lo que decían respecto al bautismo de niños. También voy a tratar de explicar cuáles han sido las herejías que a lo largo de los siglos han colocado obstáculos para que los niños sean regenerados al nacer del agua y del espíritu. En los primeros 4 siglos de la era cristiana se encuentra completa unanimidad al respecto. Hay numerosos testimonios de padres de la iglesia que hablan de la importancia del bautismo de niños. Hubo quien optaba por retrasarlo, pero por motivos inmorales, como era el de no abandonar la vida pecaminosa y obtener el perdón de los pecados justo al momento de la muerte, algo bastante insensato, dado que nadie sabe en qué momento va a morir o si va a tener la oportunidad de bautizarse, o incluso librarse de las penitencias que tendría que hacer en caso de volver a caer en pecado luego de bautizarse. Dice Irineo de León, año 130-202 después de Cristo. Leamos lo que decía: no fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado, sino para indicarnos a nosotros que como leproso en el pecado somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor de nuestras transgresiones, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos, aun cuando el Señor ha declarado: el que no naciere de nuevo a través del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. A lo largo de los escritos de este y otros padres
de la Iglesia, se verá cómo en ningún momento restringen la gracia y los dones de Dios a nadie, ya sean bebés, adolescentes, jóvenes o adultos. En el siguiente texto, aunque no se encuentra una referencia explícita al bautismo de infantes, sí encontramos la creencia de que Dios puede derramar su gracia y santificar a todos independientemente de que tengan edad para creer o no. Vamos a este otro texto de Irineo de León. Dice así: porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por el renacer para Dios, sean bebés, niños, adolescentes o jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Entonces lo que dice Irineo de León es que Jesús quiso pasar por todas las edades para santificar al hombre en todas las etapas de su vida. Dice también Orígenes, año 185-254 después de Cristo, dice: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabía muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavada por el agua y el Espíritu. Este testimonio de Orígenes es de vital importancia, no solamente porque, al igual que otros padres, nos explica el por qué es necesario bautizar los niños, sino porque nos dice explícitamente de que esta fue una costumbre que la Iglesia recibió de los apóstoles directamente. Orígenes confirma de antemano con sus escritos lo que ya la arqueología comprobaría al encontrar evidencias de bautismos de infantes por parte de la Iglesia primitiva. Vamos a leer otro texto de Orígenes. Leo: si los niños son bautizados para la remisión de pecados, cabe preguntarse ¿de qué pecado se trata? ¿Cuándo pudieron pecar ellos? ¿Cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está exento de pecado, aun cuando su vida no haya durado en la tierra más que un solo día? Las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del Espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. Aquí en estos textos queda más que claro que en la Iglesia de los primeros siglos se bautizaba también a los bebés. Hipólito de Roma, año 235 después de Cristo. También en sus escritos encontramos instrucciones específicas sobre la administración del bautismo, en donde consta la práctica de bautizar niños. Cipriano de Cartago, año 258 después de Cristo, también en sus escritos encontramos donde dice que no tiene que ser retrasado el bautismo de niños. Gregorio de Nacianceno, año 329-390 después de Cristo, también en sus escritos da un testimonio semejante sobre el bautismo de niños. Juan Crisóstomo también habla del bautismo de niños. Basilio el Grande también hace referencia en sus escritos sobre el bautizar a los niños. Fue en el siglo V cuando apareció la primera herejía que negaría la necesidad del bautismo, incluyendo el bautismo de niños. Su autor fue Pelagio, un monje influenciado por las doctrinas paganas, especialmente del estoicismo. Este minimizaba la eficacia de la gracia y consideraba que la voluntad con su libre albedrío puede alcanzar por sí sola la santidad. Para los pelagianos no existía el pecado original.
Él pensaba que Adán no fue creado inmortal, por lo que hubiera muerto aunque no hubiera pecado, y que los niños se encuentran en el mismo estado de Adán antes de su caída, por lo que no contraían pecado original alguno. Al negar el pecado original, como consecuencia, veían el bautismo de niños como innecesario. Luego de hacerse monje, Pelagio viaja a Roma antes del año 400, luego de que Roma fuera conquistada y saqueada por los godos. Parte para Cartago y luego a Jerusalén, acompañado de Celestio, otro partidario del pelagianismo, quien le ayuda de forma eficiente a propagar su doctrina. 18 obispos, incluyendo a Juliano de Eclana, se adhirieron al pelagianismo, mientras San Agustín combate esta herejía tenazmente. Los obispos pelagianos son privados de sus sedes y son condenados por los concilios africanos de Cartago y Milevis, año 411, 412 y 416, los cuales dan su sentencia. Sin embargo, los pelagianos se niegan a someterse a los concilios. Los asistentes de los concilios escriben al Papa para que apruebe las decisiones de estos concilios locales, lo cual hace el Papa Inocencio I. San Agustín, con la sentencia de la sede apostólica de Roma, da el caso por terminado. Sin embargo, luego de la muerte del Papa Inocencio, Celestio hace ante el Papa Zósimo una confesión de fe que estuvo a punto de confundirle, pero luego termina confirmando la sentencia de su predecesor. Posteriormente, el concilio de Éfeso, en el año 431, volvió a condenar el pelagianismo, que intenta propagarse ahora por Inglaterra. Agustín de Hipona, gracias a su duro combate contra el pelagianismo, tiene una gran cantidad de textos donde profundiza en la necesidad de bautizar infantes para purificarles del pecado original. Bueno, si quieren profundizar más, busquen el libro de San Agustín de Hipona, El matrimonio y la concupiscencia. En ese libro encuentran todo sobre el bautismo de niños. Bueno, vamos a dar esta enseñanza del bautismo por aquí. Yo creo que ya el tiempo no nos da para más. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí terminamos con esta enseñanza sobre el bautismo. Si les gustó esta enseñanza, suscríbanse al canal, denle like y compartan el videíto y todos los videitos. Que Dios los bendiga y nos veremos en un próximo video.